Bueno, bien, a ver, expresiones vectoriales. Vamos a tratar de expresiones vectoriales. Bien, cuando yo tengo vectores y los trabajo en un plano coordenado, en general los llevo a todos al centro de ese plano coordenado, ¿sí? Supongamos un plano coordenado x, y tenemos acá el centro del eje coordenado y de alguna manera todos los vectores los referimos a ese centro. Por ejemplo, este vector A. ¿Sí? Tenemos el vector A. Bien, el tema es ¿qué me representa eso? El vector A me representa un punto en este plano coordenado. A ese punto yo puedo llegar de dos maneras, o de un montón de maneras. ¿Cómo referencio un punto en un plano coordenado? Lo referencio a través de dos valores. Entonces, de ahí que lo puedo referenciar a través de una notación rectangular que se llama, que es agarrar a este punto y decir que A corresponde a un valor A en X y a un valor A en Y. Dar estos dos valores es lo que se llama notación rectangular del vector, y es cuando lo escribo como un par ordenado donde doy la coordenada en X y doy la coordenada en Y. ¿Está bien? Esta sería la expresión rectangular del vector A en el plano XY, dando en forma rectangular su coordenada en X y su coordenada en Y. La otra forma es, vamos a hacerlo con otro color como para que se entienda la diferencia. La otra forma es dar lo que se llama la expresión polar. ¿Cómo ubico a este punto A dentro del plano? Y yo puedo decir cuánto vale la longitud de esta distancia a la que el punto A está desde el centro de los ejes coordenados, ¿sí? Esta longitud, ¿cuánto vale esta longitud? Esa longitud es lo que se llama módulo de A. Ahora, esa longitud a esa distancia del centro de los ejes coordenados tengo infinitos puntos, porque están todos los puntos de esta circunferencia. ¿Sí? Todos los puntos que están en esta circunferencia están a esa distancia o pertenecen a vectores que tienen esa misma longitud. Entonces me está faltando un dato más para identificar a este punto a través de su módulo, ¿sí? O longitud. Y ese dato va a ser el ángulo que forma el vector con el eje positivo de las X. Vamos a llamar a este ángulo phi. ¿Está bien? Entonces yo podría dar a la indicación de a qué punto A del plano corresponde ese vector, la podría dar hablando del módulo de A y el ángulo phi. A esta notación se la llama notación polar del vector, y a esta otra se la llama rectangular, expresión rectangular o binómica. Bien, ahora pasar de polar a rectangular y de rectangular a polar. Eso creo que es la pregunta del profe. Entonces, ¿cómo paso de rectangular a polar? Si yo tengo la expresión del vector en formato rectangular, o sea, tengo su coordenada en X y tengo su coordenada en Y, y esto siempre, acordate que tiene que ver con un triángulo rectángulo. Yo tengo mi vector, lo dibujo acá, el vector A, ¿sí?
si yo tengo mi vector de esta forma, lo que tengo son sus coordenadas, o sea, tengo cuál es la distancia desde este punto acá a un eje de las X, o sea, acá estaría, decíamos, nuestro A en X, que no es más que la longitud de esta componente del vector. Y después tengo como otro dato para definir al vector, tengo este valor, o sea, cuánto hay de acá hasta acá, que sería la longitud o la distancia en y del vector, la componente en y. O sea que si yo me fijo, vamos a trasladar esto para acá. Si yo me fijo, lo que tengo en realidad como dato son las dos longitudes, ¿sí? Las dos longitudes de los catetos de un triángulo rectángulo. Por eso siempre vamos a terminar en trigonometría, ¿sí? Esa longitud es lo que yo estoy llamando componente de A en Y. Y la otra longitud es la componente de A en X, esta que tenemos acá abajo. ¿Sí? Esto que tenemos acá sería el módulo de A. La longitud de esta, decíamos, es lo que se llama módulo de A. Y este ángulo es el ángulo respecto de los X positivos, que era el ángulo phi. O sea que yo lo que tengo es este valor que está acá de este cateto y este valor que está acá de este cateto. Entonces, para hacer este paso tengo que aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué me decía el teorema de Pitágoras? Que la longitud de la hipotenusa al cuadrado, ¿quién es la hipotenusa de este triángulo? El módulo de A al cuadrado es igual a ¿qué? A la suma del cuadrado de la longitud de cada uno de los catetos. ¿Cuál es uno de mis catetos? La longitud de uno de mis catetos, la componente en X, así que eso al cuadrado, más, ¿cuál es la longitud del otro cateto? La componente en Y, así que eso al cuadrado. Por lo tanto, el módulo de A, que es uno de los valores que necesito para la expresión polar del vector, lo voy a calcular como la raíz cuadrada de A en X al cuadrado más el A en Y al cuadrado. De ahí saco el módulo de A. Lo otro que me estaría faltando calcular acá es phi. Vamos a ponerlo por acá, a ver. Este ángulo phi, ¿cómo lo voy a calcular? Y bueno, a ver, ese ángulo phi, el que de alguna manera, con lo que de alguna manera está relacionado, es con otra operación trigonométrica que se llama tangente. ¿Por qué? Porque yo tengo las longitudes de los dos catetos y quiero averiguar el ángulo. O sea, si pensamos en operaciones trigonométricas, teníamos la operación tangente, ¿sí?, de alfa, que era igual, vamos a poner acá dos puntos, de dónde viene el cálculo de phi. La operación tangente de alfa, ¿a qué era igual? Era igual a el cateto opuesto, que en este caso sería la longitud del cateto Y, sobre el cateto adyacente, que en este caso sería la longitud del cateto X, o de la componente X. Entonces, lo único que tengo que hacer es pasar la tangente para el otro lado. Vamos a bajar un poquito, porque acá ya no llego. Es pasar la longitud de la tangente para el otro lado. Así que acá lo que me queda es que alfa, perdón, vamos a hablar más que de alfa, vamos a hablar de phi. Yo te estoy mareando, puse otra letra. Vamos a borrar alfa acá, vamos a borrar alfa acá y vamos a poner phi, porque en realidad estamos hablando de phi.
Bien, la tangente entonces de phi, ahí está, es la componente en x sobre la componente en y sobre la componente en x. Entonces, a phi lo puedo calcular pasando la tangente para el otro lado como arcotangente. ¿De qué? De lo que tenía del otro lado, o sea, de la componente en y del vector sobre la componente en x. ¿Está? Entonces, si yo tengo a expresado como una componente en x y una componente en y, o sea, en formato rectangular. Formato rectangular. Y lo quiero pasar al formato polar, el módulo, ¿cómo sería? Sería la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Punto y coma. Y el ángulo, ¿cómo sería? Sería el arco tangente de la componente en y sobre la componente en x. Bien, esto que tengo acá es el módulo de a, y esto que tengo acá es phi. Y todo esto es el vector a en formato polar. Bien. Bueno, y ahora faltaría ver cómo pasar de formato polar a rectangular. Bien, volvemos a lo mismo. Tengo a mi vector, en este caso, mi vector a, expresado como un módulo de a con un ángulo phi respecto del eje positivo de las x. Tengo mi vector y me están dando de mi vector a, me están dando su módulo, y respecto del positivo de las x me están dando su ángulo. Bueno, ¿qué es lo que necesito yo? Necesito proyectar y sacar las dos componentes, la componente en x y la componente sobre el eje de las y. ¿Cómo hago eso? También con operaciones trigonométricas. ¿Cuánto vale esta proyección? Para sacar acá el valor de a en x. Esa proyección vale el módulo de a, que sería la longitud de la hipotenusa de ese triángulo, por el coseno del ángulo phi. ¿Sí? ¿Y cuánto va a valer la proyección en y? O sea, esta proyección de acá, que me daría el valor de a en y. Bueno, a en y vale el módulo de a por el seno de phi. Entonces, si yo tengo a mi vector expresado en formato rectangular, como está ahí arriba, y lo quiero expresar en formato polar, expresado en formato polar, ¿sí? Que es esto que tengo acá. Esto está en formato polar. Y lo quiero expresar en formato rectangular, la componente en x va a valer módulo de a por el coseno de phi, y la componente en y va a valer módulo de a por el seno de phi.
esto que tengo acá es ANX, esto que tengo acá es ANY. ¿Está? Bueno, nada, espero que con esto se entienda y cualquier duda a consultar.